Antonio Escotado es un intelectual español, dos cosas que están muy mal vistas, ser intelectual y ser español, que acaba de producir, acaba de culminar una obra intelectual que no tiene precedentes ni en España ni en el mundo, el tercer tomo que empezó con este de Los enemigos del comercio, que es una historia moral de la propiedad. Podríamos decir más bien, empezó siendo una historia moral de la propiedad privada y ha acabado siendo una historia moral de los enemigos de la propiedad. Y yo creo que hay pocas veces, es la primera vez que yo veo a Antonio Escotado, en las que puedes manifestar a un autor cuya obra has leído, así que de momento, aunque los tomos sean gordos, ya hay dos que han leído la obra, el que la ha escrito y un servidor, la admiración que te puede producir, porque es muy difícil en estos tiempos tomarse pues 15, 20 años de vida en trabajar sobre una idea, continuarla y tener la fuerza moral y también la salud física para mantenerse intelectualmente a flote. Antonio, enhorabuena por este tercer tomo, creo que es el más denso de los tres, pero sobre todo por haber acometido esta tarea casi quijotesca, descomunal, que empezaste para aclararte las ideas. Yo querría que, antes de zambullirnos por temas en los tres tomos de esta obra, me contaras cómo fue esa caída, digamos, del caballo, ese damasco que en tu caso fue en Tailandia, leyendo a Menger, al padre de la escuela austríaca. Y tú cuentas en tu libro que yo venía de una juventud muy roja, tal, católica y roja, que creo que es lo normal en un español que piensa, y te tropiezas con una frase acerca de que el monopolio es la tendencia natural del humano, que la civilización es asegurar el comercio. ¿Qué sospecha tenías tú antes de esa frase? Pues siempre las frases cristalizan, digamos, un presentimiento. ¿Y por qué pensaste que tenías que hacer la historia de los enemigos del comercio? Porque me había... También esto es un poco reiterativo, lo he dicho más de una vez, le había perdido el respeto a mi vida y a la ajena. Aquel mundo tan absurdo de los años 70, que fue el florecimiento universal del terrorismo. El 50 o el 70% de la prensa mundial estaba a favor de Brigadas Rojas, de la Baader-Meinhof, ya luego de Montoneros, de Sendero Luminoso. Siempre del Che Guevara. Del Che Guevara, por supuesto. Entonces digo, pero bueno, ¿cómo es posible que yo haya despreciado tanto, no ya mi vida, que ya más o menos tengo derecho a arriesgarla, pero pensar seriamente que puedo afectar por la violencia la vida ajena? O sea, ¿cómo puedo seguir pensando en el derecho de conquista? Cuando el único derecho que hay es el derecho de contratos, el derecho de acuerdos libres de la voluntad. Y entonces digo, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué me he equivocado tanto si sigo siendo el mismo tío? O sea, si pienso lo mismo, además, pues, envejecemos, tenemos 80 años y en el fondo no hemos cambiado un ápice en nuestros sentimientos, en nuestra forma de entender la vida. Pero Antonio, hay una cuestión moral que a mí me cuesta explicársela a mis hijos y supongo que a ti, naturalmente a los tuyos, que es que el mismo principio que te lleva a lo absurdo, si mantienes el principio, luego te saca también de lo absurdo. Eso es el libro de la coherencia, claro, eso claro. Digamos es la base de la lógica aristotélica. Sí, a mí no hay manera de que mis hijos entiendan que si yo leí La madre de Gorky y pensé que tenía que ser comunista, aunque había perdido la fe, porque a los pobres hay que ayudarlos, hasta entender que a los pobres, como se les ayuda, es con lo contrario del comunismo, claro. Precisamente con la propiedad y tal, cosa que yo sabía, porque era pobre y sabía que todos los pobres aman la propiedad. Claro. Pero entras en un mundo intelectual de frases hechas, de ideas preconcebidas, por eso es tan importante esta obra tuya y bueno, y espero que a partir de ahora, por lo menos la gente que sigue Libertad Digital y es radio, pues la vayan leyendo. Vamos a empezar, si te parece, cronológicamente. Tú dices que Ciro el Grande es quizá el fundador de los derechos humanos, el gran emperador, el primero que da libertad a cada persona de creer lo que quiera, de comerciar y de moverse libremente por su imperio, que era enorme. Claro, es que digamos que el cristianismo ha difundido la idea de que la esclavitud había sido lo eterno y que solo al llegar Jesús
empezó a moderarse la esclavitud, y aquí cuento con alto grado de detalle Sí, señor. cómo todo eso es una película que no tiene fundamento. O sea que en realidad cuando Ciro hace ese edicto prohibiendo la esclavitud, lo que hace es prohibir una novedad en sus inmensos dominios, y es decir, esa novedad que están lanzando los asirios y los espartanos. Sí. Y luego también hay unos belicosos señores ahí en la península itálica que también quieren esa novedad. En Roma, en la primitiva. Sí, en Roma. Pero, Antonio, Ciro, que naturalmente no se estudia en las escuelas, a diferencia de Atenas, por ejemplo, que sí, se supone, bueno, se estudiaba antes, cuando se estudiaba filosofía, pero tú haces en la primera parte de este tomo, el tomo primero, cuando es todavía historia de las ideas sobre la propiedad privada, la contraposición de Atenas y Esparta. Sí. Atenas, un núcleo de ciudades unidas por el comercio que necesitan la democracia y que gracias a la democracia armada consigue derrotar a todas las demás. Sin embargo, al norte Esparta, que es una especie de cuartel manicomial, mantiene una fascinación como modelo político que, sin embargo, nunca ha tenido Atenas. Nunca. ¿Y eso a qué se debe? Es asombroso. Por ejemplo, los espartanos decían que eran unos afeminados, los atenienses, y sin embargo Aristóteles en la política dice: no hay mujer más casquivana que la espartana. Eran muy disolutas. Sí, es la más disoluta de todas. ¿Sí? Bueno, por la cantidad de gays que había en los cuarteles. Claro, porque es que tenían que dormir en el cuartel, comer en el cuartel, tenían que fingir un asalto y violación de sus propias esposas, los espartanos. Era todo un mundo extraño. Como y todo lo que patético enfático lo llamo yo en el libro, donde como prerromántico, pero anticipando. Pero al mismo tiempo basado en una fuente muy turbia, porque Licurgo, que es como el primer, digamos, Stalin de la historia, en realidad todo viene de un trocito de Plutarco. Sí, sí. Y eso es todo lo que hay. Es decir, tampoco tenemos una historia de Esparta que no tenía leyes escritas, que no tuvo historia y por lo tanto no sabemos nada de ello. No, prácticamente prohibía la escritura, prohibía el dinero útil. Acuérdate, eran doblones de hierro. De hierro que no servían para nada. No, que nadie aceptaba. O sea, decía: aquí te pago con eso. Y dice: sí, tu padre va a aceptar este. Bueno, esa fascinación, o sea, tú explicas muy bien cómo en Atenas primero se van creando las condiciones de lo que entendemos por democracia, incluyendo naturalmente la demagogia, porque cuando se apela a la masa actúa como la masa, que no es tampoco el individuo suelto. Acuérdate las barbaridades que cuenta Aristóteles, las cosas que hicieron los aristócratas expulsados cuando volvieron, las cosas que hicieron los demagogos cuando se instauraron. O sea, barbaridades muy parecidas al terror rojo o algo que pudo suceder en la Revolución Francesa. Roma siempre se ha considerado la hija de Atenas, en teoría, la hija de Grecia, mejor dicho. Sin embargo, la verdad es que a pesar de Eneas y de la Eneida y del intento de dignificar, digamos, el origen de Roma por Virgilio, pues lo cierto es que su canon acaba siendo Esparta. Nunca es Atenas. Claro, son hijos de una loba, quiere decir hijos de una pobre prostituta, que se matan los hermanos el uno al otro. O sea, la historia no puede ser más digamos, lúgubre. ¿Por qué, sin embargo, hay momentos que se producen, luego lo explicas después al final de la Edad Media también, hay momentos en la historia de Roma, por ejemplo con Augusto, en los que, digamos, la realidad se impone y el imperio prospera. Ya incluso el siglo II, con Antonino Pío, etcétera, cuando llegan los de la Bética primeros para recuperar un cierto orden racional, que el imperio se expande enormemente. Sin embargo, siempre se recae en fijar los precios. Y hablas del edicto. Bueno, fijar los precios. Acuérdate que yo le doy mucha importancia a un asunto que a mi juicio no se le había dado, que es que el esclavo está desmotivado. Claro. El esclavo es el trabajador más ineficaz que puede imaginarse. Y el Imperio Romano, y antes ya del Imperio, lo que se va produciendo es una sociedad crecientemente esclavista, claro, que el cristianismo apoya. Acuérdate las 2 epístolas a los romanos de Pablo, sí, que prácticamente apoyan, porque dicen: el esclavo está mejor situado que tú en la línea al cielo. Sí, cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor, sí. Que luego esto lo va a retomar Marx y Blanqui, todos los teóricos comunistas,
Pero el elemento, digamos, novedoso es cuando hablas de los ebionitas, los ebionim, que son el pobrismo, digamos, los pobristas, podríamos decir, los pobristas. ¿Qué elemento hay en la historia de los judíos, digamos, en la parte de lo que siempre decía tipo Antiguo Testamento, es decir, antes de Jesús, y qué elementos, si hay alguno novedoso, hay en los esenios y en Jesús de Nazaret, o el Nazor, el nazoreno, como dices, sería lo correcto, que es el Salvador, Nazor. Claro, Nazor. ¿Qué hay de clásico judío y qué hay de moderno, digamos, en el mensaje cristiano que tú cifras en el Sermón de la Montaña? Pues mira, ahí está que la cosa es un poco compleja porque hay como una intersección histórica. Por una parte están la pendencia eterna dentro de los judíos entre la corriente profética y la corriente de la sabiduría, digamos, entre Salomón y la furia de Amós, que los dicen, celotes, etc. malditos los que disfrutan tranquilamente, esos son los que el Señor castigará, que es algo así como una consagración del rencor para siempre. Y eso se entrecruza con el hecho de que el Imperio Romano está empezando a ver hombres de negocios. O sea, no hay solamente conquistadores o compradores y vendedores de esclavos, que era el negocio. Digamos, empieza a haber, además del mercado de esclavos, el mercado de cosas. Y entonces, esa es la sorpresa que he ido obteniendo, que no sabía antes de empezar la investigación, pero que ahora, digamos, la he ido constatando, de que cada vez que se produce un auge de la prosperidad, se produce también una multiplicación de la movilidad social. Cada vez que se produce una multiplicación de la movilidad social, se mueven, digamos, las madres del resentimiento. Hay una reacción siempre. Sí, y entonces vuelve a ser odiosa la libertad y vuelve a ser maravillosa la seguridad. Pero una seguridad basada en negar la libertad, que es una seguridad imaginaria, por supuesto. Pero esa es una cosa a la que periódicamente recurres, que quizá valdría para un pequeño ensayo, no por el título de Fromm, el miedo a la libertad, que es demasiado frankfurtiano, ¿no? Pero hay una especie de angustia ante lo nuevo, ante la libertad, que es que a la mayoría de la gente... Vértigo lo llamo yo. Sí, es que yo creo que es así, porque solo eso se explica el carácter recurrente. Es decir, hay tanta apetencia de libertad como de esclavitud. Sí. Y es una constante en 2500 años que conocemos desde Atenas, que están perfectamente documentados, que eso se produce. Hay un momento, después de Constantino, digamos, que establece una cuestión básica, primero, el cristianismo como religión del imperio, es decir, la divinificación, la deificación del Estado y del emperador, y una cosa que se mantiene durante 1000 años, que es la condena del interés, que viene de los judíos, además, que copian de los judíos, tú cuentas ahí, que a mí es de lo que más me ha interesado, porque esa parte no la conocía, que los judíos dicen, prestarás a todas las naciones, pero no a los tuyos, y no pedirás prestado, cobrarás interés a todos, pero no a los judíos. Y entonces, claro, los católicos dicen, bueno, la idea es buena, pero para todo el mundo. En el momento en que no se cobra por el dinero, se colapsa la economía. Se colapsa. Bueno, ¿estamos viviendo eso otra vez? Pues sí, pero fíjate que además ahí sí sigues una estadística del tipo de descuento de la Reserva Federal Americana, que viene a ser como el banco de los bancos del mundo, te das cuenta de que hay unas fluctuaciones bestiales. Yo, por ejemplo, referencio en el tomo 3, como, si no recuerdo mal, en la época inmediatamente anterior a Clinton, Reagan, sube al 11%. Y ahora estamos al 0,2, me parece. Sí. En realidad estamos por debajo de cero. O por debajo de cero. Probablemente. Iniciado por los financieros japoneses, hace unos 20 años o 25. Claro, esto induce una serie de pasmos, confusiones, nadie lo entiende. Pero es evidente que si no se paga por el esfuerzo de ahorrar dinero, o por lo que llamaba a Keynes preferencia por la liquidez, es evidente que si no se paga por eso, y Marx lo olvida por completo, dice que son Marx odia el ahorro. Claro, lo odia, dice que en el comunismo, dice que podríamos cazar por la mañana, pescar por la tarde, trabajar si queríamos, tal. Hasta que llega la Fargue, humano al fin, dice el derecho a la pereza, es decir, a no hacer nada. Le dice, no, cuñado, que no, yerno mío, ahí te vas a meter en problemas. Pero cuentas como en la Edad Media, frente a la condena canónica del interés,
interés. Sí. Sin embargo, poco a poco, en las ciudades italianas, en los templarios, que no dejan de ser los primeros grandes banqueros de Occidente, los templarios, que España es el segundo país templario, después de Francia. El camino de Santiago, España está lleno de templos y, por tanto, de bancos. Porque en la práctica los templarios lo que crean es la primera gran red de sucursales, como explicas en tu libro. Porque de alguna manera complementan la letra con un recibido, un cheque, claro, que es muy eficaz. Que te da seguridad. Que te da seguridad. Ellos te aseguran un papel en clave, claro. Entonces iba en clave todo. Pero en Destino había un señor que decía, sí, lo entiendo, aquí tiene usted el equivalente de lo que puso a lo mejor a 3.000 kilómetros. Lo que cuentas de las repúblicas en Génova, en Venecia, luego que fue la más rica, pero no es lo único, ciudades-estado, de alguna manera recuerdan, eso sí, Atenas, ciudades comerciales, se convierten en estados para proteger su comercio, y al final son poderosísimas, siendo pequeñas. Brujas, Amsterdam, bueno, sí. Tremendo. Eso está bien, incluyendo, por ejemplo, lo que cuentas de cómo nacen las Provincias Unidas de Holanda, cómo se hacen prósperas cuando no tienen más que el comercio. Y en el fondo Gran Bretaña es lo mismo. Es decir, mismo, tienen el comercio, pero el comercio es lo que las hace ricas. Sin embargo, hay un momento en este primer tomo, que es cuando empezamos con la excepcionalidad francesa, con la Ilustración. A mí me asombra, el país más rico de Europa, del mundo, probablemente el más favorecido por la fortuna, tiene una tendencia natural a estropearse, a suicidarse. Es decir, ¿cuál es la cara y cruz de la Ilustración? Porque la Ilustración tiene muy buena prensa y, sin embargo, de ahí viene el terror, en buena parte. Rousseau, etcétera, es el padre de todo el terrorismo moderno de Estado. Sí, Rousseau, vamos. Bueno, actualizando... El Marqués de Sade, vamos a ponerle el origen de la Ilustración francesa, es el Marqués de Sade. Bien, ¿por qué crees que se produce, que cuentas, ese cambio de la Convención, de la Declaración de Derechos del Hombre de Francia, que es un modelo, que sirve para hoy, es perfecto, y en 3 años están atentando contra lo que han votado los mismos y están degollándose unos a otros, pero además con una ferocidad implacable? Total. Y la Convención resulta que antes de convocarse las elecciones han excluido a 9/10 partes de las ternas que se han propuesto para la votación pública. Y no, ahí ha habido un par de suertes, que es que mataron a Marat y mataron a Robespierre. Si no llegan a matar a esos dos, Dios sabe lo que hubiera pasado, ¿eh? Bueno, hay una cosa curiosa y es cómo reproduce eso, cómo se carga la Convención, el terror, que es lo que hace Lenin luego, siglo y pico después, con la Asamblea Constituyente y con el gobierno provisional, el golpe de octubre. Pero si tuvieras que hacer ahora, por terminar el primer tomo, un balance de los equívocos de la Ilustración, ¿cuáles serían? Pues para los franceses, odiar a Montesquieu, que es la Ilustración propiamente dicha, es el hombre que por primera vez entiende que el trabajo esclavo no funciona y que además te lo demuestra con aquellas minas de Hungría de cobre que también tienen su parte que llega a Bulgaria y a Turquía, es la misma beta, y el resultado que se obtiene de la explotación con hombres libres bien pagados y con esclavos prácticamente no pagados es superior. Sí, señor. Más que lo demuestra. Eso, que lo refiere Smith en La riqueza de las naciones, pues yo diría que es el comienzo de la Ilustración propiamente dicha. Y sin embargo, para los franceses, eso no, eso es anglofilia, tontería, banalidad, y hay que atenerse, pues eso, a Rousseau, al Marqués de Sade, a los filósofos, los tipo Dolbach o Helvecio, que son o unos vanos o unos analfabetos. O sea, del terror de Robespierre y tal, pasamos al primer comunista profesional, que es Babeuf. Gracchus Babeuf, digamos, por terminar este primer tomo. La verdad es que en la Liga de los Iguales ya está todo el terror soviético, ya está. Además, casi textualmente podían firmarlo Trotsky, Lenin, Stalin, etcétera. ¿Por qué está tan completo desde el principio, digamos, el comunismo del terror? ¿Por qué ya es tan completo? ¿Es un fruto del terror o es fruto de toda esa tradición que vas intentando encontrar
como un hilo de Ariadna, pero negro. O sea, lo segundo, claramente. O sea, acuérdate que es el abate Morelli, sí, el que escribe ese librito, ese de la naturaleza, ese folleto del Código de la Naturaleza. Sí. Y dice, ahí empiezan los primeros disparates que tú dices, no son disparates, es otra vez el Apocalipsis, la epístola de Santiago, acuérdate, la epístola de Santiago dice, ricos, dice, llega el momento esperado, vuestra ropa está rodeada de polillas, habéis engordado para el día de la matanza. De la gran matanza, sí, como la matanza del cerdo. Claro, hasta que viene Lutero, claro, y dice, esto no forma parte de la Biblia. Esta epístola y el Apocalipsis tampoco. Con lo cual requiere un cierto coraje, pero claro, resulta que Trento, en la Contrarreforma, le da la razón. O sea, bueno, una cosa, por terminar esta parte, que haces pero apuntas solo. Yo creo que valdría la pena si lo hicieran los enemigos del comercio en la historia de España, porque ha habido amigos y enemigos del comercio. El único país que tiene una experiencia global de la inflación es España, claro, sobre todo la Corona de Castilla. Y la Escuela de Salamanca nace, primero, de una voluntad cristiana de ayudar realmente a los pobres, y toda la familia, digamos, de Juan de Mariana, que viene ya de Vives, pero sobre todo... Y las casas. Yo en eso de las casas no estoy de acuerdo, pero bueno. No, pero las casas, digamos, es que ya es un publicista. Pero bueno, es un victimista total, las casas. Sí. Pero en cambio tú citas Azpilicueta, el Tratado de las Usuras, que es el primero que reivindica el dinero es una mercancía y hay que pagarlo. Luis de Molina, Tomás de Mercado, esta gente que ha vivido la inflación justifica hasta el regicidio cuando dice el príncipe que bastardea la moneda le está robando en sus bolsillos a los pobres. Por eso lo dicen las casas también. También, no, claro, pero es que eso te lo defiende teológicamente la Escuela de Salamanca en pleno imperio, cuando es la famosa disputa de las casas que van ante Carlos V, etcétera, para discutir la naturaleza humana de los indios o no, etcétera. Los indios son humanos, los negros no, pues porque es lo que estaba establecido entonces. Pero lo curioso es que esos amigos del comercio una y otra vez tropiezan, no sé si es con un canon, porque tan canon podría haber sido Tomás de Mercado como lo contrario, ¿no? No, es que es una maravilla. En ese sentido es que aparece la teoría cuantitativa del dinero con Azpilicueta, aunque más o menos se habla de que Bodino por aquella época también estaba escribiendo sobre lo mismo. Son los primeros hombres que ponen, digamos, prosaísmo a la consideración de las cosas, es decir, que no se atienen al deber ser, sino que miran qué son las cosas, que parece ser lo único que deberíamos hacer todos para no meternos en problemas horrendos. Bueno, esa humildad del teólogo es rara, ¿eh? Acuérdate que, por ejemplo, Molotov le dice a Stalin como avergonzado, oye, me ha confesado Mao que no ha leído El Capital. Y Stalin le dice a Molotov, yo tampoco. Hay una cosa que cuentas muy bien, que la descripción de Marx como un ser que luego pasa con Lenin lleno de odio. Es movido por una máquina de odio tremendo, igual que Lenin es un insultador absolutamente salvaje contra cualquiera, pero además venga o no venga a cuento, es un tío que está un volcán continuo. Lenin le da ante 40 de fiebre y dolores articulares en cuanto alguien le contradice. Vale la pena leer el párrafo porque alguno pensará, bueno, exageran un poco. No. Dice esta fiera, está claro, señores, el propio canibalismo de la contrarrevolución convencerá a las naciones de que solo el terror revolucionario puede abreviar, simplificar y concentrar los criminales trances agónicos de la vieja sociedad y los sangrientos espasmos unidos al nacimiento de la nueva. Está claro, señores, no tenemos compasión ni la pedimos. Cuando nos llegue la vez, no habrá excusas que valgan para el terror revolucionario. Este es Carlos Marx, que presentan como un teórico.